Buenos días a todas y todos. Un placer estar aquí junto con ustedes en el Summit de País Digital, abarcando un tema que me apasiona. Creo que les va a apasionar a todos aquellos que me escuchen hoy, porque creo que es parte de la transformación que le espera al mundo y que nos espera a Latinoamérica en los próximos años. Y depende de nosotros, de nuestra habilidad, de la habilidad de nuestros gobiernos, de la habilidad de nuestras universidades y en definitiva de las empresas, aprovechar esa oportunidad para generar un cambio social y económico que puede madurar y ser transformacional dentro de nuestras sociedades. Y el título general es el talento, que creo que es la oportunidad para Latinoamérica, no solo de competir en un mundo globalizado, como dice el título, sino de generar una transformación social, porque el conocimiento y la tecnología son herramientas de inclusión económica y en toda Latinoamérica tenemos problemas de inclusión económica. Todos los países con diferentes características tienen una población tratando de ascender socialmente y buscando maneras. Y históricamente los gobiernos les ha costado encontrar esas maneras. Ahora en el mundo se abre una oportunidad que, por lo menos en mis últimos 30 años de carrera, es la primera vez que se abre en esta escala, que es el conocimiento como herramienta de movilidad social. En la pandemia se han acelerado dramáticamente las cosas. 1 a 10, yo digo. Lo que iba a pasar en un año, en 10 años, ha pasado en uno. Con lo cual, esa aceleración genera literalmente millones de puestos de trabajo que no tienen por qué estar físicamente en el lugar que se consumen. Son trabajos que circulan por la fibra óptica. Van desde contadores o licenciados en recursos humanos, expertos en inteligencia artificial, expertos en tecnología, programadores, todo lo que es asociado al conocimiento. Entonces, un poco la charla va a entender un poquito mejor de qué se trata esto, cómo es una herramienta de generación de empleo, cómo es una herramienta de movilidad social y qué podemos hacer sobre eso, cómo podemos aprovechar esa tendencia hacia el favor de Latinoamérica. Primero, empecemos con el tema de economía del conocimiento. Y como decía, había predicciones. Todos sabíamos que la economía del conocimiento, la tecnología, la globalización de los servicios iba a impactar el mercado laboral. Antes de la pandemia ya lo sabíamos. Ahora, la pandemia ha generado una movilidad y una aceleración brutal que ha transformado cosas que eran planes en realidades en pocos meses. Yo digo que es 1 a 10, o sea, es 10 veces más rápido de lo que teníamos. Y eso ha generado un shock en las empresas, que ustedes los ven, un shock a nivel escala global del talento. Hoy en día, como les decía, hay literalmente millones de puestos de trabajo creados en el último año de pandemia y está en nosotros aprovechar inteligentemente qué ha pasado. ¿Qué ha sucedido? Se ha digitalizado, se ha virtualizado, ha cambiado la manera incluso de los gobiernos de gestionar y ha cambiado las maneras de cómo las empresas privadas se organizan y vislumbran oportunidades en el mercado local y global. Y quiero ir un segundito alrededor de lo que llamamos activos. Tradicionalmente en las universidades todos nos enseñaron que los activos eran primordialmente los activos físicos. Una fábrica, un terreno, un edificio, una máquina, una instalación industrial. Lo que ha pasado en los últimos 20 años, no en uno, es la virtualización de los activos, ¿sí? Donde los activos importantes pasan no a ser los activos físicos, sino los activos intelectuales. Y déjenme ejemplificar un poquito esto. Voy a tomar como base General Electric, que era la compañía más valiosa del mundo en el año 2000. ¿Sí? En el año 2000, General Electric tenía una capitalización bursátil de 116 mil millones de dólares. Y era la primera. Ahora, si voy hoy, mientras estoy hablando, ustedes van y miran las compañías más valiosas del mundo, se encuentra que General Electric ni figura entre las 10 principales. No solo eso, si hacemos un poquito más de análisis que hay entre las 10 compañías más importantes del mundo, vemos que la primera es Apple, pero lo más llamativo es que Apple tiene una cotización bursátil de a hoy 2.400 billones de dólares, 2.4 trillones. ¿Sí? Son 20 General Motors de ese momento. O sea, no solo Apple superó a General Motors, sino que es 20 veces más grande que General Motors hoy. ¿Sí? Apple, que es una compañía principalmente de activos intelectuales, porque Apple no vale lo que vale por
por sus fábricas, que de hecho terceriza las fábricas, sino por todo el capital intelectual, investigación, desarrollo, iniciativas. Y este patrón que digo con Apple pasa con todas las siguientes. La segunda es Microsoft, 18 veces más grande que General Electric hoy, de vuelta, activos intelectuales. Google, ¿sí? 15 veces más grande que Microsoft. Y así seguimos. Amazon es como casi 13 veces más grande. Facebook es 8. Tesla, ¿sí? Que si bien tiene fábricas, su valor está asociado a una visión totalmente innovadora del auto eléctrico, 6 veces más grande. Y así sigo. Y cuando vamos a las 10 compañías más grandes del mundo, hay, y estoy revisando acá, solo una, TSM, que es una compañía de semiconductores, también asociadas al capital intelectual, que tiene activos físicos. Y está Berkshire Hathaway, que tiene un portfolio, que tiene una mezcla de los Google y Amazon de este mundo con algunas compañías de activos físicos. Con lo cual, podemos decir fácilmente que de las 10 compañías más grandes del mundo, 8 prácticamente no tienen activo físico y 1 o 2 tienen partes de activo físico. Lo que está diciendo esto es que el valor en 20 años se ha movido del capital monetario y del capital físico al capital intelectual. Y esto no es una movida menor, porque transforma absolutamente cómo se crea valor en las sociedades, cómo se genera el empleo, cómo se gestiona la movilidad social. Antes la movilidad social en una sociedad industrial era para una persona que venía de lugares humildes, poder conseguir un empleo en una industria era movilidad social. Hoy movilidad social, donde los empleos en la industria están decreciendo en forma importante, es acceder al mundo del conocimiento. Con lo cual, esa es probablemente la batalla social más grande que se viene para los últimos años. Pensemos un segundo en los fundadores de las Apple, Microsoft o Google, cualquiera de ellas. Esos fundadores no heredaron riquezas, no eran hijos de un Rockefeller que heredaron un ferrocarril físico. En general, es gente, cuando decimos economía al garage, es gente que empezó con su cabeza, con lo que tenía dentro de sus neuronas y creó un mundo nuevo a partir de eso, ¿sí? Entonces, cuando digo que el capitalismo intelectual no se traduce directamente del dinero o del capitalismo económico, sí crea riqueza obviamente para los fundadores, pero crea un ecosistema de riqueza de gente que trabaja asociada a esas iniciativas. Y entonces creo que una de las preguntas clave para esta época es, ¿cuál es el rol de los activos físicos? ¿Cuál es el rol del capital tradicional? ¿Y cuál es el rol del capital intelectual? Que es un componente que se introduce muy poco en las ecuaciones universitarias. El capital intelectual, para mí, en mi visión, es absolutamente el elemento transformador de la sociedad y del capitalismo como lo vivimos hoy. Y la pandemia no hizo sino acelerar esa preponderancia del capital intelectual. Estamos hablando por Zoom, estoy grabando ahora en Zoom, entonces, de hecho, la existencia de Zoom es un heredero de ese capital intelectual. La creó gente no basada ni en una herencia, en un activo físico, sino que estamos en este momento transitando la autopista del capital intelectual, literalmente. Y entonces aparece el concepto de economía del conocimiento, ¿sí? Donde la economía no pivotea sobre los activos físicos, sobre una mina o sobre una fábrica, sino pivotea sobre el conocimiento. Y eso es lo que llamamos la economía del conocimiento. La economía girando alrededor de un vértice que es el que ordena todo, que es la capacidad de una sociedad de generar conocimiento. Y ahí quería mostrarles un gráfico que debería estar por aquí, que es una curva de empleo hecha por la Fed, por la Reserva Federal de Estados Unidos. Llega hasta el 2016, si no me equivoco, porque se publica cada 15 años y es la última que tenemos, pero va a ser una tendencia muy, muy clara. Donde tenemos una línea en amarillo, la de abajo de todo, que son los trabajadores manuales no rutinarios. ¿Qué es un trabajador manual no rutinario? La persona que me corta el pelo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que hace un vestido o un traje a medida. Son trabajadores que no son automatizables, que usan su habilidad manual, pero la usan de una manera artesanal. Y vemos la curva de cómo va creciendo el empleo en los años, y vemos que los trabajadores manuales no rutinarios crecen básicamente con el crecimiento de la población. Después aparecen dos líneas muy interesantes, que son los trabajadores cognitivos y los trabajadores manuales rutinarios. ¿Qué es un trabajador manual rutinario? Un empleado de una fábrica que ajusta una pieza en un auto. ¿Qué es un trabajador cognitivo rutinario?
por ejemplo, una persona que procesa una cuenta a pagar, verifica que los datos estén bien y ejecuta el pago si eso ocurre. Los dos tipos de empleo están prácticamente estables hasta el 2016, ¿sí? Pero estables en términos absolutos, en términos relativos con el crecimiento poblacional están cayendo. Con lo cual, fíjense que esas dos líneas del medio han sido el gran generador de empleo y de movilidad social prácticamente a partir de la mitad del siglo pasado hasta el año 2000, ¿sí? La gente cuando decían, andá y conseguí un trabajo para mantenerte y todo, era un trabajo administrativo en una empresa, rutinario, o un trabajo industrial. Bueno, esos dos están en términos relativos en caída. Y aparece la línea roja de arriba, súper interesante, que es prácticamente toda la generación de empleo, en este caso de Estados Unidos, se ha generado a partir de esa línea roja. Y son básicamente los emprendedores y los trabajadores del conocimiento no rutinario, ¿sí? Son los trabajadores de la economía del conocimiento. Y si se fijan, esa línea roja es la que ha crecido y la que ha generado todos los trabajos. Hoy en día el desempleo, cuando miramos el desempleo en Estados Unidos o en otras economías desarrolladas con alto contenido de conocimiento, como por ejemplo Alemania y Japón, el desempleo es bajísimo. En algunos casos, pese a la pandemia, en valores récord de nivel bajo. Bueno, ¿cuál es el secreto? La línea roja. Esa línea roja ha generado muchos millones de empleos asociados al conocimiento. Entonces, el modelo postindustrial, posguerra, post-segunda guerra mundial de generación de empleo basado en empresas, fábricas y trabajos alrededor de eso, ha mutado en un modelo de generación de empleo en los últimos 20 años asociados al conocimiento. Lamentablemente hay muchos gobiernos que tardan en entenderlo, pero aquí está un poco el futuro de los países y para Latinoamérica es particularmente importante, ¿sí? Y lo que estamos viendo es una aceleración en la velocidad del cambio de empresas, ¿sí? De sociedades, de la educación, que hay que rever la educación en este contexto, porque la puerta de entrada a esa línea roja de crecimiento es el sistema educativo. Y entonces repensar los sistemas educativos, repensar las carreras tradicionales es un tema fundamental, ¿sí? Uno de los temas principales en temas de educación, que creo que está todavía poco pensado, está asociado con nuestro aumento de expectativa de vida, ¿sí? El sistema educativo como lo vemos hoy, digamos, me tocó estar hace unos años en Oxford y la persona, el docente que teníamos nos llevó a alguno de los edificios más viejos de clases de Oxford, que era del año 1630 aproximadamente, y básicamente cuando uno venía a las aulas estaban organizadas de una manera parecida a lo que era en 1600, ¿sí? Y esto es un sistema educativo pensado en recibirse a los 23 años, pensado en una expectativa de vida de 35 o 40 años, donde uno tenía que recibirse rápido porque se iba a morir a los 10 o 15 años, ¿sí? Hoy en día la expectativa de vida está en los 84, 85 años, depende del país, ¿sí? Entonces, y probablemente un chico que nazca hoy o una chica que nazca hoy va a vivir cerca de 100 años, eso dicen los demógrafos. Entonces, alguien que va a vivir 100 años y probablemente la cabeza le funcione hasta los 90, ¿es razonable que se reciba a los 23 y después siga durante 70 años haciendo lo mismo? No tiene ninguna chance de que eso ocurra. El modelo de educación tiene que ir a un modelo de educación continua. Si eso uno lo junta con que el futuro del empleo y la movilidad social pasa por el empleo del conocimiento o la economía del conocimiento, ahí hay un conjunto que se arma entre el sistema educativo, el sistema productivo y la movilidad social que debe ser aprovechado por los países y los gobiernos como una herramienta de transformación brutal de la sociedad. Con lo cual, ahí hay todo un tema enorme para repensar y que las sociedades que son más exitosas hoy lo están viendo y lo están ejecutando, incluso al nivel del sistema educativo. Y entonces un poco pensando, ok, tenemos la economía del conocimiento, ¿cuál es el combustible? ¿Qué es lo que hace que la economía del conocimiento despegue y vuele? Hay 4 o 5 temas que a mí me parecen relevantes. Uno es la colaboración. Es una economía no del individualismo, sino es una economía de la co-creación de ideas nuevas. Cuando ven todos los ejemplos de estas empresas que hoy son las más grandes del mundo, o muchos startups que son unicornios o casi unicornios a nivel Latinoamérica, siempre, en todos los casos, hubo visionarios y hubo un equipo
de gente que le generó creatividad y la puso en el mercado. Típicamente hay alguien más que es el ingeniero, el que idea la cosa nueva, alguien más de mercado, alguien que ve cómo manejar el crecimiento y cómo tratar a la gente, pero en general la colaboración y la co-creación son elementos casi sistemáticos. Un segundo tema de la economía de conocimiento son las habilidades básicas tecnológicas, pero no alcanza. Hoy en día el mundo tecnológico muta cada 6 meses a un año, ¿sí? Si no juntamos las habilidades tecnológicas o las habilidades básicas con un aprendizaje a lo largo de la vida, esa llama se extingue, ¿sí? Entonces es importante repensar el concepto de aprendizaje alrededor de tu vida, a lo largo de tu vida. No es el mismo liderazgo que creó la economía de posguerra. El viejo liderazgo estaba basado en el saber y el poder. Como las cosas variaban poco, mi jefe sabía, porque con la experiencia acumuló conocimiento y las cosas son las mismas que hace 20 años, o así era el siglo pasado, y tenía el poder para decirme lo que tengo que hacer, porque sabía, porque se ganaba esa habilidad sabiendo. Hoy en día, primero, las cosas cambian en pocos meses o pocos años, con lo cual el concepto de saber, alguien por tener más años haciendo algo no sabe más. O sea, el concepto de saber está fuertemente cuestionado. Y el concepto de poder, sobre todo a generaciones jóvenes, tratar de imponer las cosas, sobre todo cuando en muchos casos ellos saben más que nosotros, es algo obsoleto, ¿sí? Y mi visión es que el liderazgo tiene que rotar a un concepto de influencia, no de poder, sino no de decir lo que el otro tiene que hacer, sino ser capaz de conversar juntos y llegar a soluciones juntos, y valores, porque en un mundo donde cambia el conocimiento, lo que definitivamente permanece y genera la fuerza alrededor del crecimiento y el conocimiento son tener valores. Tener valores de respeto, tener valores de escuchar al otro, tener valores de innovación, pero los valores son el elemento permanente de liderazgo que creo que tenemos que potenciar. Y el último punto sumamente importante es la diversidad. Cuando decimos que creamos cosas distintas, si todos pensamos iguales, hay una frase que me encanta que es, si todos pensamos igual, nadie está realmente pensando. Entonces, en los equipos donde todos piensan igual, el nivel de innovación y creatividad y de generación de activos intelectuales en el marco de la economía del conocimiento es fundamental. Y en ese contexto, la diversidad ya no es solo algo que es lo que corresponde hacer éticamente, sino es lo que necesitamos hacer para generar y crecer en una economía del conocimiento. Con lo cual, ya no es el tema de diversidad de género, de diversidad de orientación sexual, de diversidad de origen de pensamiento. Uno tendía a pensar, digamos, en una mentalidad vieja de armo un equipo de trabajo con gente que ya me entiendo un poco por señas, porque ya sé lo que está pensando, porque ese equipo es muy productivo. Bueno, esa línea de pensamiento no funciona más. Yo tengo que tratar de armar un equipo de trabajo con gente distinta, hasta cierto punto molesta incluso en lo que me planteé, porque esas disrupciones son las que generan el valor agregado en el contexto actual. Con lo cual eso de que pasa mucho cuando uno arma un equipo de fútbol o de vóley en la playa, dice, elijo mis amigos porque ya sabemos cómo jugamos, todo. Bueno, eso en el mundo de la economía del conocimiento agrega mucho menos valor. Tengo que elegir a aquellas personas por las que no me entiendo por señas, porque son las que me van a traer las ideas nuevas. Y otro punto de reflexión es la movilidad social. Latinoamérica tiene un problema importante en términos de movilidad social, todos los países. Miramos un poco la India y Asia, usó la economía del conocimiento como herramienta de movilidad social. Cientos de miles o millones de ciudadanos de la India se incorporan a la clase media a través de la economía del conocimiento. Esa oportunidad todavía en Latinoamérica está muy subaprovechada. Y uno diría, bueno, es la economía del mercado. La economía del mercado sola me va a ir llevando a que si hay demanda, eso ocurre. Distinto a la economía del mercado tradicional, donde el capital se mueve rápidamente, entonces hay la oportunidad de armar una nueva fábrica de lo que fuera. En Chile rápidamente se junta el capital y se arma la fábrica y se emplea a la gente. En la economía del conocimiento lo que la mueve es la educación. Y la educación y la gente no tiene una movilidad tan fácil como el capital monetario. O sea, el capital intelectual se crea con reglas distintas. Y entonces, cuando miramos qué hacen algunos países que están evolucionando fuerte, por ejemplo la India tiene un sistema educativo muy
agresivo alrededor de captar gente y generar movilidad social, y muy subsidiado. Entonces, repensar el sistema educativo a través de qué impulsos pueden dar los gobiernos para generar oportunidades de economía del conocimiento es central. En este caso, el mercado no va lo suficientemente rápido con la velocidad de cambio que tenemos como para generar los activos intelectuales y formar la educación que genera la diferencia en economía del conocimiento. Y para terminar, una reflexión, cuando miramos los Amazon de este mundo, los Google de este mundo, en realidad generan casi, absorben totalmente su sector. Es una economía para muy pocos jugadores. Y lo mismo pasa con los países. O sea, hay países monstruos en economía del conocimiento gigantes como la India, el este europeo está muy fuerte. Y mi sensación es que es como el viejo cuento de que te invitan a cenar a la casa de alguien y si no estás invitado y no tienes un asiento en esa mesa, estás en el menú, ¿sí? Porque definitivamente la economía del conocimiento en escala es una economía para pocos y para aquellos que agresivamente la buscan. Es interesante empezar a reflexionar, y con esto termino, para un mercado como Chile, no puede competir evidentemente por cantidad de gente con la India, con 1.000 millones de habitantes. Es interesante como provocación empezar a pensar en qué sectores el país va a ser único en la economía del conocimiento. Puede ser ciberseguridad, puede ser inteligencia artificial. Yo creo que para un país como Chile, las áreas de mayor valor agregado, de mayor expertise, de mayor diferencialidad, son aquellas que van a potencialmente ser grandes palancas de crecimiento a través de la economía del conocimiento. Y con esto me despido, les agradezco mucho el rato.